sobre las aguas, el susto de sus discípulos, un fantasma, Pedro intentando caminar. Bueno, Jesús le permitió caminar, pero el hombre tuvo miedo, dudó y clamó a Jesús: sálvame. Jesús sube a la barca con ellos, el viento, el mar se calma y sus discípulos se postran ante él y lo adoran. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Motivos y milagros es el tema que tengo de meditación para ustedes hoy. Motivos y milagros. Los motivos modernos, al solicitar milagros divinos, no toman en cuenta el propósito de los milagros en el ministerio de Jesús. Y este pasaje nos es bien útil para hablar de eso. Hoy en día algunos citan las evidencias milagrosas para influenciar o hasta obligar a las personas a creer en Dios. Los milagros de ayer y de hoy. ¿Por qué Jesús no hace los milagros hoy como los hizo en el primer siglo? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es categórica. Sí, Él hace milagros hoy en día. Jesús sí hace milagros. Los que dudan de que Jesús hace milagros hoy en día no entienden la naturaleza de los milagros de Jesús. Y tampoco han puesto su fe en el encarnado Hijo de Dios. Milagros. El milagro de la regeneración espiritual que se da por el santo bautismo. En Él, en el Dios Trino fuimos bautizados, en Él fuimos llamados, en Él fuimos santificados, justificados y adoptados. Esto nos convence de que Dios está obrando milagrosamente hoy, está llamando gente a la fe. Mirando esta experiencia es fácil ver su mano milagrosa en la vida de otros creyentes y aún en la historia moderna. Convencidos de los milagros hoy, los del Antiguo Testamento y en especial los del Nuevo Testamento, podemos aceptar y aceptamos sin problema todos los milagros porque todos son vistos por los ojos de la fe. Y meditemos en esto en la mañana de hoy. Motivos y milagros. Primero, Jesús rehusó el uso de milagros para obligar a la fe. Hoy en día se está promocionando mucho los milagros. Hoy en día las iglesias y mucha gente y muchos gurús espirituales están promocionando milagros y en cierta forma obligando a la fe. Jesús rehusó el uso de milagros para obligar a la fe. Primero, no resultó entre los gadarenos, como nos cuenta la historia de Mateo 8, 28 al 34. Yo quiero leerlo para ustedes. Dice: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y texto interesante: y los que apacentaban los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas de lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos.
Jesús no usó milagros para obligar a la fe. No resultó entre los gadarenos. Vieron este gran milagro y la gente reaccionó en su contra. Váyase de aquí, nos está perjudicando. No lo queremos aquí. Se le obligaron a irse de sus alrededores. Jesús rehusó el uso de milagros para obligar a la fe. No resultó tampoco entre los fariseos, que tenemos la historia de Mateo 9, versos 32 y 34. Dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Acusaron a Jesús de ser el príncipe de los demonios. Acusaron a Jesús de ser el enviado de Satanás para sacarse él mismo de allí. No funciona así. Los milagros no están puestos ni fueron hechos para obligar a la fe, ni para dar la fe a los incrédulos. Y paso al segundo punto de mi homilía. Jesús utilizó los milagros para engrandecer la fe, pero no la fe de cualquier persona. Jesús utilizó los milagros para engrandecer la fe. Uno, la del apóstol Pedro, de poca fe a mucha fe. Y acabamos de leer la historia. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero tuvo miedo porque el viento era muy fuerte y comenzó a hundirse. Y clamó a Jesús: sálvame, Señor. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó y subió con él a la barca. Y luego el verso 31, el verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca, incluyendo al apóstol Pedro, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios, ese Mesías prometido. Jesús utilizó estos milagros para engrandecer la fe de su seguidor, de su apóstol Pedro, la de los discípulos que estaban con él en la barca. En segundo lugar, de poca fe, hombres que vieron caminar a Jesús sobre el mar y dijeron: es un fantasma. Y les dio mucha fe, porque después que Jesús subió a la barca con ellos, el mar se calmó, el viento se opacó, todos vinieron a él, se postraron y le adoraron: verdaderamente tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el que nos había sido prometido. Jesús usa los milagros hoy como el milagro de regenerar nuestra vida, nuestra salvación, para fortalecer esa fe. Jesús nos dio la fe y sostiene la fe. Tercer punto. Jesús empleó los milagros para satisfacer las necesidades humanas, no mis propósitos egoístas, no mis peticiones personales. Y recordamos acá las lecciones que vimos días atrás, el estado de humillación de Jesús. Y el estado de humillación es que él, siendo Dios todopoderoso, se despojó a sí mismo y no hizo uso de su poder a beneficio ni a favor propio. Usó algo de su poder para satisfacer las necesidades de los demás. Del evangelio pasado podemos tocar el ejemplo. Podemos ver cómo Jesús en Mateo 14, versos 13 a 21, alimentó a 5,000 personas.
tenían hambre, era tarde para ir a comer. Jesús vio su necesidad, vio su hambre y la satisfizo. Vemos en el mismo pasaje de Mateo 14, en los versos 34-36, Jesús saciando el hambre de las grandes multitudes. Los discípulos le dicen: Jesús, ya es muy tarde, diles que se vayan, despídelos, échalos, para que vayan a tocar en las aldeas, en las casas, busquen en la tienda del barrio comida, para que no se queden aguantando hambre. Y Jesús les responde: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y todos conocemos la historia. Pues la historia termina: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar sus mujeres ni a sus niños. Jesús empleó los milagros para satisfacer las necesidades humanas. Jesús no se satisfizo a él mismo. Jesús no vino a ser servido, sino a servir a nosotros. Y usó los milagros para la satisfacción del necesitado. Cuarto punto. Jesús hizo los milagros para profundizar el discipulado. Era menester, era necesario en esa época eso. Y miramos el caso de los 12 en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, el verso 11. Las bellas y famosas bodas de Caná. Y termina el verso 11 diciendo: este principio de señales convirtió el agua en vino. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros de Jesús tenían un objetivo muy claro y definido. Y aquí era para profundizar el discipulado de los 12. Sus discípulos creyeron en él. Y con ese mismo ánimo y con esa misma fuerza comunicaron las grandezas de Dios. El propósito de los milagros es el mismo hoy como fue ayer. Aunque los milagros son mal interpretados y hasta negados, Jesús los hace para profundizar la fe de sus seguidores o sus discípulos. Los 12, como hombres de poca fe, que nos dice el Evangelio, iban creciendo y en confianza al ver cada milagro, como lo acabamos de leer en Juan, capítulo 2, verso 11. El Cristo exaltado, en este estado de exaltación de hoy, como el encarnado de ayer, está confirmando nuestra fe por medio de milagros diarios en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, no son milagros de caminar sobre las aguas, ni de cambiar agua en vino. Sin embargo, los ojos que ven, los oídos que oyen, disciernen otra clase de obras milagrosas del Señor en su vida cotidiana por los medios de gracia. Cristo viene aquí y te da el perdón de tus pecados día tras día. Cristo está contigo guardando tu vida de todo mal y peligro, como el himno que cantamos día en día: Cristo está conmigo. Tenemos otros ejemplos como Mateo capítulo 8, 1 a 3, de todas las personas que él sanó. Los del leproso que él quiso sanar: Señor, si tú quieres, sáname. Sí, quiero, sé sano y sé salvo. Los de la mujer con flujo de sangre en Mateo 18, 22,
que se acercó mirando que él era el Mesías, el único que podía sanarle, sacarle de esa situación. Y Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Eres sana de tu flujo de sangre. Ve en paz, porque la salvación llegó a ti. Podríamos hablar de las grandes multitudes de Mateo 15, que toda la gente, mucha gente, al ver los milagros que Jesús hizo, glorificaban su nombre, se maravillaban y daban gloria al Dios de Israel. Pero también hay un problema con la gente que demanda milagros para beneficios propios, como los hombres de Genesaret, en Mateo 14, 34 al 36. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Se le acercaron egoístamente, y todavía hay muchos que piden milagros solo para recibir algo del Señor. No están buscando el perdón de sus pecados, no están buscando la salvación eterna, solo quieren recibir algo para ellos. Para ellos la fe sirve como un mérito que obliga a una respuesta milagrosa. Y ahí dicen, y tienen expresiones particulares: yo soy hijo de Dios, Dios es un rey, yo soy un príncipe, Dios me tiene que dar lo que yo le pida. Dios me puso como cabeza, no por cola. Dios siempre me da lo que yo le pido. Una respuesta milagrosa, y no como una actitud de sumisión a la voluntad divina. Por eso, cuando Dios no hace el milagro solicitado, ellos ya no creen más. Ellos ya abandonan la vida cristiana. El mayor milagro ya fue dado a nosotros sin que usted y yo lo merezcamos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a perdonar sus pecados. Dios envió a su Hijo Jesucristo a ser maldito por usted. Cargó la maldición y el infierno que usted merecía, y le dio su libertad. El mayor milagro lo vivimos día tras día, en los medios de gracia, donde escuchamos por la predicación que Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros, y milagrosamente en el santo bautismo nos hizo nacer de nuevo. Milagrosamente en la Santa Cena, el sacramento del altar o Eucaristía, Él viene a nosotros y nos dice: toma, come, esto es mi cuerpo dado por ti. Bebe mi sangre, es la sangre del nuevo pacto para el perdón de tus pecados. Amada iglesia, la fe que depende de milagros y señales es una fe débil. La fe de las grandes multitudes que pedían milagros y señales fue la misma fe que al otro viernes gritaron: crucifícale. La fe fuerte es la que confía en Jesucristo y su obra redentora. La fe fuerte es aquella que proclama con el grito de la Reforma: Cristo es nuestra justicia. Con o sin milagros, Cristo es nuestra justicia. Y que Él nos preserve en su paz y en su sana doctrina hasta que Él venga. Amén.